etcétera. Pero el lado de la oferta nos da otro mensaje. Lo que está creciendo con mayor rapidez son los departamentos en edificios. Y bien lo decías, estamos cerca del 20% de la oferta en edificios. 24, gracias. Pero cuando le preguntamos a la gente, solo el 7% quisiera un departamento. Por supuesto, la densificación y la escasez de terreno nos lleva a que la oferta impone una tendencia más que la demanda. Lo interesante del caso es que al momento de levantarse verticales, la tendencia va bajando de 3 dormitorios y va subiendo la de 2 dormitorios. Y es que hay que tener en cuenta que cerca del 60%, poco más del 60% de los hogares aquí en Paraguay, tiene personas en casa que son niños, adolescentes o jóvenes. Menos del 40% son pequeños hogares o unidades de 1 o 2 o 3 personas. Bueno, eso como dato adicional, porque lo que se quiere es que ustedes no solo mapeen las tendencias, sino cómo cambia la composición del hogar. Y otro cambio importante, y esto no tiene que ver nada con la pandemia, es que ahora las personas comienzan a salirse más pronto del hogar, perdón, comienzan a salir más tarde del hogar, comienzan a invertir ya desde la casa los jóvenes en los que son espacios pequeños, de bajo desembolso, y comienzan también a crecer las rentas, modelos tipo Airbnb, ¿no es cierto?, para poder hacer inversiones desde que yo soy joven y no necesito esperar a tener una familia para hacerlo. Esos creo que serían 4 puntos interesantes que podríamos mapear como que han habido o han evolucionado a lo largo del tiempo. Perfecto, muy interesante. Julio, vos sos un estudioso de los ciclos inmobiliarios y relevás datos de mercado casi integralmente. ¿Dónde ves vos o cómo ves los incentivos que tienen cada uno de los actores del ecosistema inmobiliario a la hora de poder proyectar en base a datos históricos? ¿Cómo lo ves? El tema de los ciclos inmobiliarios es muy interesante, es un tema bastante estudiado, ¿no? Se ha relevado información en Estados Unidos de hace mucho tiempo y es poco conocido, ¿no? Me imagino, levanten la mano a los que conocen la crisis inmobiliaria del 2008. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado de la burbuja inmobiliaria del 2008 de Estados Unidos. ¿Y quién ha escuchado de la del 1983 y la del 1957 y así sucesivamente hasta el 1908? El sector inmobiliario es cíclico, ¿ya? ¿Y por qué? Somos un sector que está totalmente atomizado, ¿ya? A pesar que existen cámaras de desarrolladores, mientras menos institucionalizado está el sector, menos información manejamos. Es decir, lo que sabe mi vecino de lo que yo hago y mi situación comercial y mi situación financiera es muy poco. Y en la práctica muchos nos mentimos, ¿ya? Entonces, al no tener información consolidada del mercado, peor así aún histórica, es muy difícil saber si estás haciendo o no bien las cosas, ¿no? Y al existir esta ciencia, al poder mapear lo que es un ciclo inmobiliario, estamos perdiendo una oportunidad como desarrolladores y como gestores inmobiliarios, porque hay que entender que el mundo de las bienes raíces no es solamente construir, ¿no? Hay que saber cuál es el mejor momento para construir, cuál es el mejor momento para comprar, ¿no? Pues son momentos totalmente diferentes, que tienen indicadores totalmente diferentes, y aquí más bien me parece interesantísimo lo que está haciendo Fabio con su startup, y es importante que el mercado tenga esta información. Y voy a hacer un pequeño resumen de cómo entendemos un ciclo inmobiliario, ¿ya? Hay 3 formas de entenderlo. Y hay que tratar de detectar dónde puede haber una falla en el mercado para saber qué puede pasar por lo menos en los próximos 2 o 3 años. Porque cuando uno planifica un desarrollo, ¿ya? Y esto tienen que tenerlo muy claro, cuando uno planifica un desarrollo, uno detecta la demanda de hoy. Hoy día yo digo, quiero hacer este edificio y sé que la demanda de hoy es esta. Pero el tiempo que demoro en que ese edificio esté terminado y comience a ser habitado, sabemos que entre compra de terreno, aprobaciones, construcción, entrega, mínimo 3 años pasan, ¿no? Entonces, la demanda de aquí a 3 años, ¿cuál será? No podés desarrollar sin saber cuáles son las tendencias de la demanda de aquí a 3 años. Entonces, para ello tenés que tener identificado 3 factores. Un primer factor que se llama el ciclo físico, donde tenemos que tratar de entender cuál es el nivel de ocupación de los inmuebles. Es decir, de todo lo que hay construido, cuánto realmente está siendo ocupado en un activo específico. Es decir, vamos a estudiar inmuebles residenciales, okay, de departamentos y casas. ¿Cuánto realmente está siendo ocupado y cómo ha venido siendo ocupado en los últimos 10 años, 15 años? Los ciclos
en las economías actuales demoran en darse completamente 20 años, desde el momento que tenemos una recesión inmobiliaria hasta que volvemos a tener una nueva. Por eso es que tampoco en nuestra experiencia profesional no vivimos muchas de ellas, vivimos una, máximo dos. Entonces no está en nuestra memoria, no está en nuestro día a día acordarnos de que pueden haber momentos buenos para construir, como también buenos momentos para desacelerar y hacer inversiones estratégicas en base al momento del ciclo, ¿no? Y ese dato de la ocupación es un dato que se puede relevar. Nosotros en Bolivia lo pudimos relevar con Roger, un trabajo titánico, pero al ser algo nuevo en cada país se lo debe hacer. Por otro lado, que creo que es un factor muy importante por lo que he sentido en Paraguay estos últimos días, es el ciclo financiero. El ciclo financiero te dice cuánto dinero entra y sale del mercado inmobiliario en una región específica para un activo específico, ¿no? Ustedes actualmente tienen un gran flujo de ingresos, grandes flujos de capitales ingresando al mercado inmobiliario, principalmente Argentina, tienen también Perú y Bolivia que está ingresando, pero hay que tener mucho cuidado a posibles gatilladores que puedan dar reverso a ese flujo de capital, ¿no? Y hay que estar atento, hay que estudiarlo, hay que intentar entender indicadores que pueden hacer que ese flujo de capital de vuelta, y te va a ayudar a entender qué voy a poder hacer en los próximos años. No significa voy a dejar de hacer porque veo una mala tendencia, sino ok, voy a hacer algo más pequeño, voy a ser más conservador, o no, más bien veo que vienen más capitales, me animo a hacer algo más grande. Y otro... Vamos a comenzar con la dama, Magda, un gusto tenerte acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vos estás en el desarrollo, estás en una linda provincia como Salta, venimos de un proceso pandémico, pospandémico, tenemos datos de allí. A la hora vos de proyectar tus nuevos lanzamientos, tus nuevos proyectos inmobiliarios, ¿has notado cambios en el consumo de tus clientes? ¿Has notado algún cambio que vos, a partir de ese cambio, lo hayas aplicado concretamente y hayas dicho, no, vamos a variar, este proyecto iba a ser de tantos metros del terreno, lo achicamos por acá? ¿Has agregado, es decir, ese agregado de valor que te da la información en este nuevo mundo que vivimos hace 2 años? Sí, bueno, primero celebro este panel porque la verdad que está buenísimo. Esto es una clara muestra de la profesionalización del sector. De hecho, yo no vengo del palo de la arquitectura, que yo soy desarrolladora, pero mis orígenes son del marketing. En el marketing nosotros partimos de una premisa de que qué necesidad satisfacemos, ¿no? A través de nuestros productos o servicios, contestar esa pregunta: ¿para qué, para quién y cómo? Y yo creo que esto que se plantea en este panel es un poco el resumen o la fuente de información que nosotros necesitamos desde la conceptualización de un producto para saber cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación. No sé, y en esto, a ver, me gustaría intercambiar un poco con el público. Ustedes, no sé si están al tanto, pero en los últimos años, y no solamente con la pandemia, se viene notando aceleradamente un cambio en los patrones de comportamientos. Antes uno podía prever y armar un producto pensando de que esa pauta de consumo iba a durar 5 años. ¿Ustedes cuánto creen que es el tiempo que hoy se achicó? Pregunta, contesten. Bueno, trampa porque vos lo sabías. ¿Acá? No. 3 años dice acá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No sé. ¿Alguien más? Allá hay una señorita en la fila 12, asiento B, ¿sí? Escuché una voz femenina, ¿cuánto dijo? Bueno, en realidad es 1.5, ni siquiera 2, ni siquiera 3. La mujer, obviamente, que fue la que más se acercó, aplauso. Muy bien. Bueno, ahora un poco la pregunta para reflexionar, que creo que lo tenemos desde todas las verticales y de todas las industrias, es si nosotros tenemos un cambio de patrones de comportamiento cada año y medio, ¿cómo hacemos en esta industria que nosotros tenemos que proyectar un proyecto, como bien decía el colega de Santa Cruz de la Sierra que estuvimos recorriendo, y chapó, porque la verdad que después les voy a contar algo que vi en Santa Cruz de la Sierra que me parece que ustedes pueden adoptar, que es un modelo que vienen explotando muy bien. Me encantó la verdad que el nivel de desarrollo que viene teniendo Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo nos replanteamos esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser flexibles en nuestros proyectos? ¿Cómo podemos entender nuestro consumidor? ¿Qué es lo que busca de nuestro proyecto? Y hace varios años, quizás 5, se cruzó en mi vida un señor que está ahí en primera fila escuchándome y filmándome,
que es el famoso marketing digital de la empresa, ¿no? Y él me hablaba de tasa de conversión. Si bien yo estudié marketing, pero la verdad, o sea, que no sé, me decía, pero ¿qué rendimiento tiene cada vendedor? ¿Cómo medimos? ¿Cómo parametrizamos? Y yo le decía, pero Germán, no sé, o sea, yo sé que invierto tanto en campañas y que vendo tanto, o sea, no sé qué tasa de conversión vos me hablás y cómo puedo achicar esa brecha. Y bueno, yo les comunico para los que por ahí desconocen este término famoso de los CRM. Simples palabras, ¿qué es lo que hace un CRM? Un CRM nos logra juntar toda la información de distintos buscadores y medirla, y esa medición, digamos, de estos leads que nos entran a este embudo, nos permite direccionar a nuestros equipos de venta. Y a su vez nos permite llevar la medición de qué tasa de conversión. ¿Qué se llama tasa de conversión? Es cuántos clientes míos agarra este vendedor y cuántos cierres de venta tiene ese vendedor. Entonces, pregunta para reflexionar. ¿Es más importante un vendedor que vende más o es más importante un vendedor que con los recursos que les damos logra mayor cierre de venta? Manuel, estás en una empresa de 70 años, en una empresa Criba en Buenos Aires, debe ser una de las empresas constructoras seguramente más grandes de la Argentina, con obras realmente faraónicas en todo tipo, ¿no? En corporativo, residencial, industrial, de todo. No es una empresa que desarrolla, sino que trabaja para desarrollistas. En este escenario inflacionario de la Argentina, que ya lo sabemos y lo vivimos siempre, pero que empieza a haber allá a nivel mundial, me supongo que la toma de información de parte de ustedes a la hora de una licitación, de salir en búsqueda de mercados, de nuevos clientes, debe ser como multicanal, ¿no? Es decir, en esa posición de constructor, ¿cómo hacen ustedes para, como decía Julio, hoy quizás cotizar una obra sabiendo que tiene 2 o 3 años para adelante, más allá de lo que puedas actualizar? ¿Cuál es el sistema que usa Criba puntualmente? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y no tengo 70 años como la empresa. No, digo 70 la empresa. Ya sé, es un chiste. Bueno, nosotros básicamente tenemos una multiplicidad de obras en varios países, en Argentina, en Uruguay y próximamente acá. Y para la toma de información nos nutrimos primero de datos macro del mercado y también nos nutrimos de los consumidores, porque le damos servicios a los desarrolladores. Son un sector clave de nuestros clientes, pero también construimos para la industria, para el comercio, para muchas obras que hoy en nuestro portfolio el mercado desarrollista no llega al 40%, está cerca del 35%. Y hemos crecido mucho en este último tiempo. Antes trabajábamos mucho más institucionales, hoteles, hospitales, centros de convenciones. Estamos haciendo la ampliación del aeroparque, aeropuertos, una multiplicidad de obras. Por eso no es que nos nutrimos solo de la información del mercado consumidor, porque es uno de la parte del mercado al que nosotros les damos servicios. Nosotros damos servicios de construcción y si vos te fijas en cada uno, y te lo pueden ratificar los desarrollistas, en un modelo de negocio, cerca entre el 65 y el 68% del negocio pesa la construcción, la obra entera. Por lo cual cualquier variación o cualquier desvío impacta muy fuerte en el modelo de negocio. Por eso... Como ven, hemos pasado por un panel de distintas formas de tomar la información. Como que tenemos un salón bastante heterogéneo, digamos, donde hay desarrollistas, donde seguramente hay corredores inmobiliarios. Creo que tenemos que ser conscientes todos, desde el ámbito en que nos toque trabajar, siendo una pequeña, mediana o gran empresa, porque aquí podemos verlo en la forma en que cada uno se ha expresado, esa captación de información diaria que a veces nos atosiga, saber seleccionarla, pero creo que cada vez más tenemos herramientas para poder saber cuál es la que necesitamos, cuál es la información que podemos necesitar específicamente para nuestro trabajo, sea que comercializamos, sea que desarrollan, o como decía Manuel, sea que construyen para un desarrollista. Es importantísima esa toma de información. Quiero dejar, me parece que es un panel muy rico,
abrir, si se puede, Gaby, nos quedan 3 minutitos, abrir preguntas, porque me parece que está bueno poder, tenemos datos duros de Asunción, tenemos datos duros de Bolivia, datos de la Argentina. Estaría bueno, si alguno se anima, si tiene ganas, alguna preguntita, 2 o 3 preguntas, como para cerrar el panel, específicamente de lo mejor de lo que necesitaría en cada uno de sus trabajos en la toma de información, a ver si aquí podemos dar esa respuesta. Nadie se anima. Nada. Han sido muy claros. Han sido muy claros. Entonces, simplemente, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes la participación, la verdad que ha sido muy rico. Es la primera vez que moderaba un panel, la verdad que estaba más asustado que ustedes, pero me parece que como conclusión final, y tomo mucho, por eso le preguntaba a Julio, creo que hay que empezar a tratar de darnos esa información, a tratar de mentirnos menos en el negocio inmobiliario, saber que hay épocas en las que se vende, épocas en las que no se vende. En la medida que podamos brindarnos esa información, me parece que entramos en un círculo virtuoso. De nada sabe, es decir, tener la quinta de cada uno es de corto plazo, de corta mirada. Me parece que la presencia de profesionales de distintas áreas me da la esperanza de saber que si se encara y no con un gran costo, podemos disponer de información para vender, para construir, para desarrollar. Así que agradecerles la presencia. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas